Tema 9. Genu recurvatum y genu flexo. Agenda. Rodilla vista lateral. Genu recurvatum. Definición. Clínica. Clasificación. Asociación a otros trastornos posturales. Exploración física. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Tratamiento quirúrgico. Genu flexo. Definición. Causas. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Manejo en el primer nivel de atención. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Rodilla en vista lateral. Es preciso tener en mente la imagen anatómica de una rodilla en condiciones normales, para a partir de ello poder diagnosticar las condiciones patológicas que se pudieran presentar. Podemos observar en la diapositiva una rodilla en vista lateral en alineación normal. Esta imagen correspondería al plano sagital. Podemos apreciar tres variantes en la posición de la rodilla. Normal. Observamos la línea media sin formación de ángulo de inclinación anterior o posterior. Flexum. Vemos una deformación en flexo con imposibilidad de la extensión completa de la rodilla, manteniendo de esta manera la rodilla en flexión, dándole el nombre a la entidad. Recurvatum. Se aprecia la hiperextensión de la rodilla mayor a 180 grados. Veremos de forma individual las deformaciones de la rodilla que estamos tratando en este capítulo. Iniciaremos con genu recurvatum. Desarrollaremos primero genu recurvatum. Genu recurvatum. Definición. Se describe como el grado de hiperextensión de la rodilla más allá de la alineación femorotibial sagital igual a 180 grados o posición 0, extensión total de referencia. Es decir, un ángulo femorotibial de 190 grados corresponde a un recurvatum global igual a 10 grados. ¿Cómo podemos medir el ángulo femorotibial? El ángulo femorotibial puede ser medido con un goniómetro, que es un instrumento que se utiliza para medir ángulos en el sistema osteoarticular. Los goniómetros poseen un cuerpo y dos brazos, uno fijo y otro móvil. Para realizar la medición tenemos que seguir el eje del fémur y el eje de la tibia. En este caso vemos la línea azul que corresponde a una rodilla en una extensión total, es decir, 180 grados o 0 grados. La segunda línea, esta de color rojo, podemos observar que ya no es 180 grados, sino correspondería a una extensión de 190 o en su defecto 10 grados de hiperextensión. Esto corresponde a un genu recurvatum. En una vista lateral de la rodilla, es decir, en el plano sagital, podemos observar que una persona con recurvatum, la línea media lateral pasa muy por delante de la articulación de la rodilla. Aquí observemos una rodilla normal que pasa justo por la articulación. Clínica. Es trascendental poder precisar un diagnóstico mediante la sintomatología que nuestros pacientes aquejan. Entre ellos tenemos dolor de rodillas, inestabilidad femorotibial o femoropatelar, deformación antiestética de la rodilla, tumefacciones, debilidad del miembro inferior, asimetría de miembros inferiores o una aparente asimetría de miembros inferiores. Además, se debe considerar otros signos como inclinación pélvica posterior, extensión de la cadera, flexión plantar del tobillo, arqueamiento tibial en el plano frontal o sagital. Estos cambios pueden causar inestabilidad postural y perturbar el control mecánico del equilibrio durante la postura y las actividades físicas. Clasificación del genu recurvatum. La clasificación será según su origen etiológico. Es así que tendremos genu recurvatum constitucional o familiar, genu recurvatum congénito y genu recurvatum adquirido.
El genu recurvatum constitucional familiar es el 40% de la población, suele ser bilateral y simétrico, entre 5 a 15 grados, un promedio de 10 grados de recurvatum, está presente en sujetos hiperlaxos, puede ser en su mayoría asintomático, con inestabilidad rotuliana o pseudorótula alta. Al ser mayor de 20 grados de recurvatum, hay un riesgo de luxación rotuliana y ruptura del ligamento cruzado anterior. El genu recurvatum congénito es más infrecuente y más grave. De la misma manera que el genu recurvatum constitucional también es bilateral y simétrico. Se asocia a arthrogriposis, que es la luxación congénita de la rodilla por malformación compleja de la articulación. Mayormente va a requerir un tratamiento quirúrgico. Por último, el genu recurvatum adquirido, que es de origen óseo, ligamentoso o mixtos. Osteoligamentoso. El cierre prematuro traumático es la más común, resultado de una lesión en hiperextensión de rodilla en el contexto de un esguince grave complejo o una fractura de la parte inferior del fémur o la parte superior de la tibia, y para la cual se realizó un tratamiento ortopédico deficiente. También puede ser una consecuencia de atrofia muscular, resultado de una parálisis que no permite que la rodilla tenga una movilidad normal. El diagnóstico es clínico-radiológico. El genu recurvatum también se asocia a otros trastornos posturales. Por ejemplo, el genu varo o genu valgo se verifica si se agrava o no al pasar de la extensión a la hiperextensión. El recurvatum también se puede asociar con una rotación tibial interna, lo que puede agravar un varo tibial. También puede producir una discrepancia de miembros inferiores o una aparente discrepancia de miembros inferiores. Exploración física. A continuación, en la exploración física, apreciaremos que, en todos los casos, debe valorarse la simetría como principal indicador de tratarse de un defecto constitucional o contrariamente patológico, explorar de manera bilateral y comparativa. Por tanto, hacemos hincapié que un genu recurvatum asimétrico es a priori patológico. Además, encontraremos inestabilidad femorotibial antero-posterior y la debilidad del miembro inferior. Disminución del brazo de palanca de la articulación femoropatelar, atrofia del cuádriceps, dificultades para caminar sobre una superficie regular y para practicar deportes, desigualdad de los miembros inferiores, pseudoalargamiento del miembro inferior, signo de un genu recurvatum asimétrico. La evaluación de la asimetría se puede realizar a través de las siguientes pruebas. La primera imagen, el paciente en decúbito prono, ambos fémures apoyados en el extremo de la camilla, las piernas extendidas en el aire, se observa la altura de los talones, apreciándose una diferencia entre sí. La segunda imagen, el paciente se encuentra en decúbito dorsal, los pies del paciente apoyados sobre el vientre del facultativo, situado al pie de la camilla. Eso es para detectar una asimetría en hiperextensión. También se busca hiperlaxitud de las otras articulaciones. Recordar que una de las etiologías del genu recurvatum es el síndrome de hipermovilidad articular. Para ello debemos evaluar los criterios de Beighton. Los criterios de Beighton son 9 puntos. Se evalúa dorsiflexión del quinto dedo más de 90 grados, oposición del pulgar en el antebrazo, hiperextensión del codo más de 10 grados, tocar con las palmas el suelo sin doblar las rodillas, y la hiperextensión de la rodilla más de 10 grados. Cada uno de ellos tiene un valor de un punto, es decir, derecho e izquierdo, a excepción del cuarto criterio en el cual se evalúan ambas rodillas. Se considerará hipermovilidad cuando el puntaje es mayor o igual a 4. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. La ficha tiene el apartado B para evaluación de los miembros inferiores, tanto de la vista anterior y de la vista lateral. Por ahora enfoquémonos en la vista lateral. Colocaremos 1 cuando hay una alineación normal, 2 cuando hay un genuflexo o flexum, o 3 en el caso de genu recurvatum.
Ahora, por la clase, colocaremos el 3, cuando encontremos recurvatum. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Se tratará en el primer nivel todos aquellos casos considerados leves, sobre todo los asociados a hipermovilidad articular y que además sean simétricos. Recordemos que asimetría ya es considerado patológico y debe ser evaluado por un especialista. Dentro del tratamiento preventivo incluye la educación sanitaria y dietética, es decir, el control del peso, y actividad física, ejercicios de fortalecimiento de miembros inferiores. Una buena actividad deportiva es manejar bicicleta, ya que ayuda al fortalecimiento de los miembros inferiores. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Se tratarán todos aquellos casos considerados patológicos, es decir, casos severos, genu recurvatum asimétricos y aquellos que produzcan sintomatología, dolor y discapacidad. Dentro del tratamiento conservador, el médico rehabilitador indicará ejercicios fisioterapéuticos y en los casos más severos, el apoyo de ortéticos y férulas. Dentro de los ejercicios fisioterapéuticos, indica ejercicios de fortalecimiento de los músculos flexores de la rodilla, como el sartorio, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. En los casos que ya son muy severos, se dará una derivación oportuna para un manejo quirúrgico, es decir, una derivación a traumatología. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Deben ser derivados aquellos casos considerados patológicos, es decir, los casos severos, asimétricos, que produzcan sintomatología, sobre todo dolor, y que generen discapacidad. Tratamiento quirúrgico. En casos patológicos en los que se requiera un tratamiento quirúrgico, se tomará en cuenta la reparación con las siguientes técnicas: osteotomía femoral correctora baja, osteotomía tibial alta, técnicas ligamentosas, capsulorrafia posterior interna y externa. Ahora abordaremos el tema de genuflexo. El genuflexo se define como una deformidad en la cual la articulación no puede realizar una extensión completa y por lo tanto se encuentra de forma permanente en una posición de flexión, por lo que el paciente tiene una dificultad para mantener una postura en decúbito supino, ya que los muslos no descansan completamente sobre la cama y la presión se concentra en los talones y el sacro, por lo que supone un importante factor de inestabilidad. Es por lo tanto la deformidad inversa al genu recurvatum. Aquí tenemos una vista lateral. En esta imagen podemos observar a la rodilla en el plano sagital y vemos cómo están en flexo. En este caso apreciamos que la línea media lateral pasa muy posterior a la articulación de la rodilla. En una persona normal debería pasar justo por el eje de la articulación. Genuflexo, causas. ¿Qué causas podrían generar un genuflexo? Origen congénito, adquirido en el periodo intraútero, consecuencias de una artrosis, consecuencias de parálisis muscular y consecuencias de una inmovilización prolongada. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Nuevamente, en nuestra ficha podemos observar desde la vista lateral. Si el paciente tiene una alineación normal, colocaremos el número 1, 2 en el caso de encontrar genuflexo o flexum, o 3 en el caso de encontrar genu recurvato. En este caso, al ser la clase de genuflexo, colocaremos el 2. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Aquí deben ser tratados todos aquellos casos de genuflexo reductible mediante algunas pautas de postura y observación. En aquellos casos donde el paciente tenga algún antecedente, debe ser necesario sí la evaluación por un especialista, así que es mejor derivar. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Se tratarán todos aquellos casos de genuflexo donde haya una deformidad irreductible,
aquellos antecedentes de importancia, por ejemplo, alguna alteración en el desarrollo, como la parálisis cerebral, asociación con alteración del tono muscular, como rigidez, hipertonía. En estos casos, el médico rehabilitador indicará desde medidas posturales, ejercicios fisioterapéuticos y el apoyo de ortéticos. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Deben ser derivados todos los casos de patología irreductible o que tengan cierto grado de aumento de tono muscular y o rigidez. A continuación, la bibliografía utilizada para la presentación. Muchas gracias por su atención.